Buenas tardes, profesora Danisa Mendoza, igualmente a los compañeros que nos ven, mi grupo conformado por Shirley Marshall, Linet Rivera, Rodolfo Mendoza y quien les habla, su servidor Manuel Guardia. Tenemos el gusto de exponerle en este video la estructura del periódico. Cabe mencionar que los periódicos con el transcurso de los años han experimentado un formidable transformación en más color, en más imágenes, en nuevos formatos tecnológicos y formatos de escritura. Cabe resaltar que en Panamá no se escapa de esa realidad, siendo el año 2020 el año trágico en ventas en periódicos en nuestro país, pero mágicamente se transformó gracias a la pandemia. Cómo los medios de comunicación televisivos e impresos se transformaron a nuevos formatos, convirtiendo y llegando a la nueva era el periódico digital. Es decir, que en Panamá tenemos dos tipos de periódico, el digital y el impreso. Ambos se venden al público, porque lo importante es transmitirle la información a los panameños y panameñas, lo que acontece día a día en Panamá y el mundo. A continuación les voy a hablar sobre la cabecera del periódico. Cuando hablamos de la cabecera del periódico nos estamos enfocando en la zona superior y centrada de la primera plana. En esta zona podemos encontrar lo que es el logo de la publicación, el título del periódico y su eslogan. Este elemento es bastante visual y distintivo que nos ayuda a identificar qué tipo de periódico estamos leyendo y cuál periódico estamos leyendo. Importante, hablaremos sobre la columna periodística. La noción de columna periodística se utiliza para referirse a un artículo de opinión, ¿verdad? El periodista que se encarga de realizar la columna se le conoce como columnista. Y la columna vendría siendo un género del periodismo que se utiliza cuando alguien quiere expresar su punto de vista respecto a un tema en particular. Lo habitual es que los medios gráficos cuenten con columnistas que se dedican a escribir sobre determinados temas y asuntos de interés en general. Como punto importante también vamos a hablar sobre la interpretación de la realidad, ya que a través de la opinión del autor, la columna periodística busca presentar una interpretación de la realidad para orientar al lector. En algunos casos se suele publicar columnas con distintas opiniones sobre un mismo tema, de modo que las personas puedan tener a su disposición diversos puntos de vista en torno a un tema y en base a ellos sacar sus propias conclusiones. Por último, hablaremos sobre la estructura y el tipo de columna periodística. Estas se pueden clasificar en columnas de autor y columnas de tema. Las columnas de autor se identifican con el nombre del periodista que las escribe y su foto, y al mismo tiempo denotan su opinión en torno a un tema en particular. Suelen presentar un lenguaje amigable que permite una cierta complicidad entre autor y lector. Generalmente se publican con una cierta periodicidad. Primera plana o portada. Es la hoja principal de un periódico donde se encuentran los nombres, logotipos y eslogan del periódico, además de la fecha y titulares impactantes para el lector. Corresponde a la primera página del periódico, donde se muestran las noticias que pueden resultar más relevantes para quien lo lea. En otras palabras, es la primera hoja del periódico, que tiene como fin llamar la atención de un individuo. Ahora les voy a hablar sobre la contraportada. Podemos decir que la contraportada es la última página del periódico y la contrapunto de la primera. Esta tiene un objetivo, lo cual es complementar, y con esta los elementos que son la información, la opinión y la publicidad. Esta puede recoger tanto reportajes como entrevistas y columnas, y precisamente esta se caracteriza bastante por tener un contenido bastante ligero, también humorístico e irónico. Y precisamente por estos aspectos es que esta tiene uno de los índices más elevados de lectura. En el recurso fotográfico, como dice la frase, una imagen vale más que 1000 palabras. Esto nos da un gran ejemplo de que la imagen fotográfica juega un papel importante dentro de la portada del periódico, es muy visual y por tanto aquí abundan las fotografías que aportan al contenido visual y una información más ligera y agradable.
Los titulares suelen ir acompañados de fotos y después de un breve texto que amplía ligeramente la información. Sin duda alguna, en los medios de comunicación, las imágenes son trascendentales porque esto representa la credibilidad informativa, es decir, la difusión, la comunicación y la información y la manera en que el oyente y el lector pueda visualizar la narrativa del hecho que se está contando en el periódico. Es cuando pasan las protestas en la universidad. Siempre debe ir acompañada de una fotografía. Eso es indispensable dentro del mundo periodístico. Secciones del periódico. Cada periódico se divide en secciones según temáticas que organizan el contenido. Pueden estar incluidas dentro de la estructura principal o divididas en partes físicas autónomas y pueden variar según cada periódico o el día de publicación. Algunos periódicos incluyen una revista de interés general un día en específico a la semana. Entre las secciones más representativas podemos encontrar la sección de deporte, que esta incluye noticias de actualidad y columnas de opinión sobre diferentes deportes dentro del ámbito zonal, nacional e internacional. La sección de espectáculos incluye noticias de la actualidad del ámbito del espectáculo como teatro, cine, televisión, música e información sobre las carteleras de cine y teatros locales. La sección de economía y política, que incluye noticias, columnas de opiniones y artículos de investigación sobre el contexto económico y sociopolítico zonal e internacional.